Buen día, estamos por dar inicio a las capacitaciones para los apicultores en el marco de la Semana de la Miel que estamos desarrollando en la provincia de Tucumán. Esta es la séptima Semana de la Miel que organizamos en conjunto con todas las instituciones pertenecientes al Comité Apícola de la provincia. Le damos la bienvenida a todos. Arrancamos con las capacitaciones y agradecemos a todas las instituciones que han participado y a todos los disertantes que van a estar a lo largo de este día. Muchas gracias por participar y damos inicio a esta jornada. Esperamos que sea muy provechosa para los apicultores. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Genari, de Quinta Familiar de Tucumán. En medicina veterinaria trabajo en el tema de sanidad, polinización y abejas nativas. Y bueno, también trabajamos un poquito en lo que es selección y mejoramiento, colaborando más que nada con el programa de mejoramiento genético del INTA. Y bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de la polinización y las abejas nativas, algunas generalidades. Cuando hablamos de polinización, o sea, hay que recordar la estructura de las angiospermas, las plantas con flores, bueno, las estructuras masculinas y las femeninas de la flor, que al ser visitadas por las abejas y otros polinizadores, transfieren el polen de la misma planta o de otras plantas a la parte masculina de los estambres a la parte femenina, que es el estigma. Se produce la fecundación de los óvulos que están aquí adentro, que son los que forman las semillas posteriormente en los frutos. Y bueno, y este proceso de polinización hace que se desarrolle la pulpa, por ejemplo, de los frutos, y aumente la productividad en términos económicos, si quieren. Y lo que son especies vegetales que no tienen por ahí fruto comestible, o sea, también lo que es el mantenimiento de la biodiversidad. Entonces es un servicio ecosistémico, la polinización, que ayuda al mantenimiento de la biodiversidad. Dentro de los polinizadores, o sea, parte de las abejas, los principales polinizadores, tenemos otro grupo de insectos que son dentro de los himenópteros también están las avispas, los abejorros o guanqueros también son abejas. Dentro de las abejas sin aguijón, y después tenemos lepidópteros, que son mariposas, polillas, algunos dípteros, moscas, hay muchas moscas miméticas, inclusive se llaman círfidos, que son muy parecidos en los colores y hasta están en algunas marcas de productos parecidos a las abejas, pero no dejan de ser moscas o dípteros. Tenemos aves, función por ahí menos notoria, pero también existen, digamos, en la naturaleza, y mamíferos, algunos murciélagos, y en otros casos raros, ratones, monos, o inclusive hasta el propio humano. En alguna parte que tienen carencia de polinizadores, se ve a operadores haciendo polinización con pincel, escaleras o equipos de elevación, para obtener, digamos, frutos en cultivos que necesitan mucha polinización, como los cerezos, los almendros. Y dentro de los factores abióticos tenemos lo que es el agua o el viento. Por ahí el viento, el caso más conocido es el del tomate. El tomate que se hace al aire libre, si bien es visitado, pero con solo el viento, con el movimiento de la flor que hace el viento, se alcanzaría para obtener una buena polinización, que no sucede, por ejemplo, en un invernáculo, de los vientos. Como decíamos, dentro de los polinizadores, los principales agentes son las abejas, pero cuando hablamos de abejas en Argentina, hablamos de 1.100 especies aproximadamente. O sea, hay a nivel mundial 20.300 y algo de especies, y en nuestra región
neotropical, que prácticamente es Centro y Sudamérica, tenemos unas 5.000 especies, y Argentina es uno de los 7 centros con mayor biodiversidad del mundo, con alrededor de 1.100 especies. Les decía también que las abejas son importantes, no solo lo que es la producción de alimentos, prácticamente un poquito más de un tercio de lo que es la producción de alimentos depende de las abejas, y bueno, pero el 90% de lo que son las plantas silvestres, que no todas producen frutos para el consumo humano, y algunas sí para el consumo de otras especies animales, o sea, son polinizadas por abejas. O sea, el 90% de la flora silvestre es polinizada por abejas. Cuando se habla de polinización, o sea, sabemos que no es un servicio gratuito, que también necesita recursos. O sea, dentro de lo que es el ambiente, hábitat, de vegetación, sitios aptos para anidar, aparte de todos los recursos tróficos alimenticios. Y bueno, y lo que se habla, digamos, de tratar de ir tendiendo a sistemas de producción que sean más amigables con el medio ambiente, o que tiendan a sostener a los polinizadores. Eso se habla de gestión adaptable, digamos, para tener los medios de vida. Y bueno, como todos sabemos, los polinizadores en general, o sea, como otras especies, son afectados por los fenómenos que se dan a nivel global, que actualmente es el cambio climático, acompañado de la fragmentación de los hábitats o la alteración del paisaje, el uso indiscriminado de agroquímicos, introducciones por parte del hombre de especies exóticas en zonas en donde no existían, que a veces no se hace una medición del nivel de impacto que puede tener la introducción de una especie. Se busca resolver alguna problemática X, como por ejemplo la polinización de algún cultivo, y no se ve que el daño que hace muchas veces peor hasta económicamente que el beneficio que puede aportar esa especie fuera de su lugar. Y bueno, después los parásitos, enfermedades y transmisión. Esta es una imagen de lo que sería una verdulería con y sin polinización, sobre todo por ahí haciendo más énfasis en las especies que más necesitan de los servicios de polinización. Y recalcar, o sea, que a nivel mundial producen unos 150 billones de euros, y se ha tratado de cuantificar económicamente el aporte de la polinización. Y prácticamente 3/4 partes de las especies de importancia agronómica para la alimentación son polinizadas por abejas. Bien, no dependen el 100% de la polinización para producir, pero sí incrementan su... Tenemos algunos casos de polinizadores como el maracuyá, que hay una especie de abejas carpintera, o abejorro carpintero, son abejas solitarias, no es ese que anida en la tierra, el abejorro más común, son unas abejas que hacen huecos en la madera o en árboles secos generalmente, y por ejemplo, esa abeja es la mejor adaptada hasta anatómicamente para polinizar este tipo de cultivo, que por ahí una abeja melífera no es tan eficiente, por el tamaño de la flor y todo. Y después también tenemos que pensar que los servicios de polinización no están solas las abejas o una especie de abejas, sino hay un montón de individuos, de especies, trabajando en el mismo sentido, o sea, conviviendo en el ambiente y alimentándose de las mismas plantas, como puede ser esto. Es una flor del zapallo donde tenemos 3 especies diferentes. Moscas, tipo la mosquita de la fruta, un género muy parecido a la vista melífera, pero que viven adentro de la flor de los zapallos, o de la cucurbitácea, y un abejorro de género común. Y el servicio conjunto de una o más especies, lejos de ser una competencia, generalmente es una sinergia. O sea, se suman los efectos positivos y tiene una mejor polinización.
nosotros en arándanos, por ejemplo, poniendo colonias de abejorro donde se estaban solo abejas melíferas, hemos prácticamente duplicado el impacto del servicio de la polinización. O sea, con abejas había un 20% de incremento, con abejas más abejorros hay un 40%, lejos de ser una competencia, es una sinergia, digamos. Y después, por ejemplo, el caso del cultivos bajo cubierta como el tomate, es bastante difícil para las abejas, inclusive no es muy atractivo para las abejas. En cambio, los abejorros son especialistas en este tipo de plantas solanáceas, inclusive hacen otro tipo de polinización por vibración, se llama, que ponen las alas junto al cuerpo, mueven los músculos alares y eso hace que se desprenda el polen y lo juntan, digamos, en el abdomen, en la parte ventral del abdomen, en las peines, todos los circuitos que tienen, para después transportarlo en las corbículas. Y bueno, y acá es una imagen aérea de Tucumán, donde se ve que lo que quedan son fragmentos preservados o medianamente preservados. Son, por ejemplo, partes que han sido degradadas y probablemente porque es el borde de un canal o que presenta una dificultad para la entrada de máquinas, no se ha limpiado, pero siempre es bueno dejar estos cordones o corredores de biodiversidad. Inclusive es una tendencia que está creciendo mucho en Europa. Acá se ve que se plantan 10, 20 especies que aportan, digamos, a las abejas, y no solo a las abejas, sino a otros controladores biológicos, y lejos de ser una pérdida en términos económicos y de salud del producto, del producto final, por ejemplo, si es un trigo, una cebada, un centeno, económicamente es más rentable porque baja mucho la utilización de agroquímicos para el control de plagas, porque en estos cordones se desarrollan, aparte de los polinizadores, otros insectos útiles como los controladores biológicos de plagas. Esto es otro ejemplo. Y bueno, y como les decía, está bueno porque a nivel mundial se está dando esta tendencia a volver un poco a sistemas más sustentables con respecto al ambiente y viendo, digamos, un poquito por los informes también. Bueno, y respecto al ambiente y el problema que son los agroquímicos, tenemos el tema de las distintas vías de acceso, pueden ser por el agua, por el polvo, los residuos que quedan en la tierra, los aerosoles, por la deriva de los equipos. Los productos sistémicos más resistentes o más permanentes en el ambiente también pueden volver o sea, al ser incorporados por la planta, pueden quedar en el néctar y el polen. Inclusive algunos productos que estaban en las puras semillas se han detectado, sobre todo los neonicotinoides, que aparecían en el néctar y el polen de las plantas, habiendo curado la semilla. O sea que hay productos que se utilizan que son muy, muy agresivos para el ambiente y para la biodiversidad de insectos en general, ¿no? Y otro tema es la agutación. Por ejemplo, la agutación es un proceso cuando están suelos húmedos, cuando hay un exceso de humedad para la planta, es como una transpiración que finalmente se produce de día, o sea, a la madrugada, digamos, de noche y a primera hora de la madrugada, que es como la liberación de ese exceso de humedad por parte de las plantas. Con ese tipo de gotitas son muchas veces que utilizan los insectos digamos, para el funcionamiento de sus colonias. Y a partir de ahí pueden también contaminarse si hay un nivel alto de agroquímicos o residuos en el ambiente. Y hablando también de abejas nativas con las que trabajamos en el INTA hace varios años, tenemos las abejas sin aguijón. Estas por ahí son las más conocidas, son las famosas rubiecitas, o más para el lado del este, Sion, Corrientes le dicen yateí, el nombre en guaraní. Acá se le dice rubita o rubiecita. Aparte de realizar servicios de polinización en algunos cultivos, incluso frutilla bajo cubierta, nosotros hemos hecho algún ensayo este año, hemos puesto colonias
en el Inter de Comellán no había producción de frutillas hasta que entraron las abejas en pleno invierno, y por las condiciones que tiene de temperatura especiales el invernáculo, eh, pueden volar las abejas sin problemas y empezó a haber frutillas, digamos, inclusive de buena calidad en cuanto a tamaño y forma. Que la frutilla perdón, se deforma cuando hay una mala polinización. Esta es otra especie, ahí tienen al costado lo que es la entrada, digamos, de una colonia de estas abejas, inclusive ahí están con polen, las obreras, una reina se ve, y esta es la negrita o llana, que llana en quechua quiere decir negra también. Y estas que andan en el campo se reconocen también porque te vienen al pelo a morder. No, como cualquier abeja sin aguijón, no tienen aguijón, no pican, pero a veces se pueden defender bastante bien mordiendo. Y este es un ejemplo de lo que son las plebeyas, los pusquellos, que se les dice acá en Tucumán. Por el lado de Misiones se les dice mirí o mirín. Y bueno, estas son abejitas más tímidas y mucho más comunes, inclusive en las casas, donde encuentran algún hueco en la pared, ladrillos huecos. O sea, como los nidos son chiquitos, utilizan varias cavidades, digamos, de construcciones urbanas para hacer sus nidos. Esto es el ejemplo, el modelo de colmena que hemos adaptado en INTA para la cría de estas abejas, que simplifica mucho el manejo, tiene melario, según la especie que sea, se utilizan distintas dimensiones del espacio interior de la colmena y permiten, digamos, teniendo la cámara y la sobrecámara, hacer una división de la colmena sin desarmar todo el nido de cría. O sea, facilita mucho el manejo. Y bueno, después las cámaras de los melarios, perdón, las bandejas melarias, permiten un solo pote de almacenamiento de miel en altura. Entonces eso facilita mucho el manejo y es mucho más limpia la extracción. Un ejemplo de lo que es polinización con apis y colmenas ubicadas a los costados del cultivo con una barrera forestal baja por el tema de los vuelos que no interfieren cuando son cultivos que son trabajados por operadores, por distintas maniobras o cosecha o distintas maniobras en el momento de la floración para que no tengan inconvenientes con las abejas. Cultivos como el girasol, que uno dice es un cultivo extensivo, o la soja, también hay muchos trabajos realizados donde la presencia de abejas nativas, por ejemplo, potencian inclusive la actividad de apis cuando hay, sobre todo los productores de semillas ponen ciertas hileras de una variedad y otras hileras de otra que quieren que se haga la polinización cruzada, y lo que les sirve a ellos es que las abejas visiten las dos hileras para que haya justamente el cruce de pólenes. Y bueno, cuando hay abejas nativas o abejorros, es como que de alguna manera se hace más este salto entre hileras que si hubiera un solo polinizador. Se eficientiza aún más el sistema que lo que sería, digamos, si están solo las abejas. Eso es todo. Muchas gracias.